Dios les bendiga, hermanos, a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que se conecte el pastor Samuel y ya comenzamos. Por favor, hermano Josué, te dejé de anfitrión, por favor. Aprendan las tablas, ya ves. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, ya estamos aquí. Perdón. Dios le bendiga, pastor. Ya saben que le batallo con esto de la tecnología, no sé por qué siempre me cuesta trabajo. Pero ya estamos. A ver, ¿quién anda por ahí? Ya anda mi hermano David, hermana Naye, Josué, Rosita. ¿Quién más veo por ahí? Híjole. Bueno, faltan algunos. No sé si ya estás, Josué, listo para grabar. Josué. Bueno, se me hace que todavía no. Bueno, pues vamos a retomar. Hace 8 días, hermanos, no pudimos tener clase, así es que vamos a echarle ganitas. Por ahí, gracias a Dios, nos han seguido proveyendo de algunos libritos. Les mandaron, nos hizo favor el hermano Bisuet de mandar un libro de exégesis, creo, ¿verdad? De hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Dios ahí hay que aprovechar esos recursos, hermanos. Pues ya son 7:04. Vamos a dejar que den las 7:05 como tolerancia para que se conecten los demás hermanos que faltan varios. Faltan varios. Bueno, no sé si la hermana Janet está ahí con David. Están. Pastor, me dijo la hermana Janet que Sí. se iba a conectar un poco tarde porque no había quien dirigiera en el servicio de hoy. Entonces ella va a dirigir y se va a conectar más tarde. Ok, está bien, gracias, Rosita. Bueno, entonces, pues ya son 7:05, vamos a orar. Bueno, pues Rosita, ya que abriste la charla, pues dirígenos en oración, por favor. Sí, pastor, amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde. Muchas gracias, Señor, porque nos sigues brindando la oportunidad de reunirnos de esta manera, Señor, con el propósito, Señor, de aprender de ti, con el propósito, Señor, de preparar maestros, Señor, para que estemos capacitados, Señor,
Y con esa capacitación que tú brindas, que tú das por medio de los maestros, de los pastores, Señor, nosotros podamos ir y hacer discípulos, Señor, enseñar, Dios, lo que tú nos has enseñado por gracia, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, humildemente que nos sigas dando paciencia, entendimiento, sabiduría y amor, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que aprendamos, Señor, sea nutritivo a nuestra alma y lo aprovechemos al 100 por 1, Señor. Te pedimos, Señor, por los pastores, Señor, por cada maestro, Dios, que día con día, Señor, se esfuerzan, Dios, para estar con nosotros, tenernos paciencia y enseñarnos, Señor, lo mejor posible. Que el Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en todo este transcurso, en todo este proyecto, Señor, y que de igual manera, Señor, Él vaya transformando nuestra mente, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad es que aprendamos de ti, tu voluntad es que nos sometamos a ti, tu voluntad es, Señor, que nos comportemos como hijos tuyos, Señor, y eso es lo que anhela, Señor, nuestros corazones. Gracias te damos, Dios. Amén. Gracias, amén, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a pasar, hermanos, a una de las... la materia que vamos a empezar a ver, soteriología, ya la empezamos a ver, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? A ver, recuérdenme. ¿No, verdad? Bueno, Vimos antropología, ¿no? Sí, creo que no la hemos empezado. No hemos empezado, claro. Bueno, pues seguimos en la pista de aterrizaje, hermanos. Nada más como para reengancharnos, ahí en su guía, ubíquense por favor, hermanitos, en la parte de la naturaleza constitucional del ser humano, o sea, es decir, todavía en la de antropología. Ajá. Porque creo que eso, si mal no recuerdo, nada más lo mencionamos, ¿no? Nada más dijimos, o está ahí escrito, de hecho, las tres escuelas más clásicas o más básicas, ¿no? Que es la tricotomía, la dicotomía y la monista, ¿no? Pues nada más creo las mencionamos. Tengo que decir otra vez que seguimos en la pista de aterrizaje, ya saben que estoy utilizando una metáfora, para dar a entender qué es lo que, cómo debe de aplicar ese conocimiento de Dios el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo en la vida del ser humano. Recordemos que estamos en un objetivo, hermanos, no solamente propiamente de especializarnos en una materia, o sea, sí se van a especializar en una, ustedes ya escogieron una materia, pero decíamos que al especializarse en una materia, deben de tener la panorámica, toda la demás, ¿sí? Para que en ese especializarse, a la vez no vayan a contradecirse con las demás. ¿Sí, hermanos? Entonces, la metáfora que utilizo, con permiso de ustedes, más bien sin permiso, ya la utilicé, de la pista de aterrizaje es que al repasar, por ejemplo, la antropología bíblica, podamos empezar a ver cómo, otra vez también utilizo la figura del engranaje, ¿no? Cómo engranan las otras tres que ya vimos de manera práctica, ¿no? Por ejemplo, veíamos hace 15 días, pues todas las teorías del origen de la humanidad, vimos que por lo menos hay dos o tres, la evolución deísta, la evolución teísta, el creacionismo progresivo, que pretenden tener bases bíblicas, ¿no? O teológicas, ¿no? O sea, porque no niegan la existencia de Dios, a diferencia de la evolución naturalista,
estas tres, la evolución teísta, la evolución deísta y el creacionismo progresivo, sí dicen que Dios interviene, ¿no?, en el origen de la humanidad. Y entonces, hermanos, ¿cómo aterrizaríamos, por ejemplo, si nosotros fuéramos, ¿cómo se dice? Sí, vaya, que creyéramos en la evolución teísta, ¿no? ¿Cómo entonces hablaríamos de la persona del Hijo, o sea, de Jesús, pensando, fíjense bien, hermanos, voy a pedir que ponga atención en esto, pensando en que ese Hijo de Dios que se encarnó, o sea, que se hizo hombre, ¿no? A ver, es que espero no ser tan complicado, pero ¿cómo pensar que ese Hijo de Dios que se hace verdadero hombre, como ya lo vimos, ya lo estudiamos en Cristología, ¿no? Verdadero hombre, el hombre verdadero, sea, o sea, ese verdadero hombre que ya es Jesús, ya es Jesucristo, pueda ser a la vez, ¿no?, el resultado de una evolución de miles y millones de años. O sea, ¿cómo podría Jesús representar a la humanidad con esa dignidad con la que se supone también lo hizo, ¿no? Para hablar de la valía, para hablar de la humanidad como imagen de Dios, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces empatar esas dos ideas, ¿no? O sea, Jesús, el verdadero hombre, suprema imagen de dignidad del ser humano, de la humanidad, pero siendo el resultado, ¿no?, de una evolución, o sea, de entender que el Hijo de Dios, Jesús, el hombre, en su ADN, ¿no?, ancestral, pues es el producto de haber sido un organismo unicelular, bicelular, multicelular, un reptil, un ave, un mono, y así, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que la encarnación del Hijo de Dios fue posible por la evolución? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O sea, ¿cómo filosóficamente, cómo podríamos hablar de la grandeza del Jesús hombre siendo el resultado de una evolución de miles de millones de años? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre la imagen de un hombre así como Jesús y, no sé, por ejemplo, otro ser majestuoso, también producto de la evolución, como podría ser un delfín, ¿no?, o una ballena, ¿no? O sea, si ambos, ¿no?, ambas especies, o sea, el ser humano, los animales, son el resultado de la evolución, ¿no? Bueno, no sé si estoy llegando, hermanos, a lo que quiero decir con esto, pero si lo veo desde la otra perspectiva, si yo me voy a especiar en Cristología y voy a hablar de la doble naturaleza de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y voy a hablar de el Jesús humano, Jesús hombre, como el hombre perfecto, ¿sí? Perfecto. Resultado de la obra y gracia del Espíritu Santo. Ajá. O sea, Él es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Cómo entonces ahora podría yo a la vez afirmar eso? La encarnación de Jesús es posible por la obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, que lo hace hombre, ¿no? Lo hace ser humano,
y luego a la vez enseñar, siendo yo un evolucionista ateísta, enseñar que esa humanidad no es el resultado de un creador que dijo al hombre, o sea, hagamos al hombre. El Espíritu Santo engendra a Jesús, el hombre, ¿verdad? Lo hace hombre. Es como si el Espíritu Santo hubiera dicho, vamos a hacer al Jesús hombre, como en un igual de lo que sucedió en el Génesis cuando Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Ah? Y de pronto, repito, enseñar como evolución teísta que ese hombre Jesús puede ser humano porque antes de que él se encarnara, fíjense bien, antes de que él se encarnara, de que el verbo se hiciera carne, primero tuvo que pasar un largo tiempo evolucionando y evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta que él también, ¿verdad?, sea el resultado de la evolución. No sé si me explico, hermanos. ¿Les suena? O sea, ¿les suena compatible eso? ¿Les suena? O sea, a ver, platíquenos, quiero escucharlos. Bien, hermana Naye, yo la veo a usted con ganas porque usted va a especializarse en cristología, por cierto. A ver, hermana. No, hermana Naye. Bueno, Rosita sí está levantando la mano. ¿Mandé? En soteriología. Por eso, en soteriología, ¿verdad? Ahorita, a ver. Bueno, ok, soteriología. A ver, Rosita, tú sí te vas a especializar en cristología. No, hermano, la de cristología es la hermana Janet. Yo soy teología. Ya echaron a la pastora por delante. Y ya la vi que sí está ahí, mire, ya vi su carita. Ya se escondió. A ver, hermana Janet, dé la cara por sus ovejas. No, no la escuchamos. Ah, ya. Ok, ya les... hermano. A ver, ¿sí le suena o no le suena compatible esto, hermana? Pues es que La escucho, hermana. Ah, yo creo que ya se trabó su internet. pues, entonces no estaría practicando teología propia, hermano. Entonces, pues yo digo que sí, hermano. Porque si no, entonces, bueno, he estado leyendo sobre todo eso y pues sí. ¿Sí que? No lo entendí. O sea, sí lo que está preguntando, sí tiene una evolución, hermano. ¿Sí? A ver, o sea, ¿el ser humano sí evolucionó? ¿Es lo que No, estoy el ser entendiendo? humano no. No. A ver, es que a lo mejor entonces no le estoy entendiendo, hermano. Y mire, lo que yo estoy preguntando es, si yo fuera alguien que cree en la evolución teísta, esa que platicamos hace 15 días, ¿no? Uh-huh. Esos que dicen que Dios sí intervino en la creación, pero que se valió, por así decirlo, de la evolución. ¿Sí? Entonces, lo que yo entiendo de la escuela de la evolución teísta es que finalmente el ser humano sí es el resultado de la evolución, aunque hubiera sido Dios el que creó, digámoslo así, la materia prima, ¿no? O sea, Dios, la evolución teísta sí dice que Dios creó la materia prima y a partir de ahí evolucionó. Entonces yo pregunto, cuando el verbo se encarna, cuando Cristo se hace carne, tengo que entender que se pudo encarnar, que se pudo hacer humano. Cristo, el verbo divino, se hizo humano
porque previo a eso hubo una evolución, o sea, Jesús, el humano, es resultado de la evolución y por eso el Espíritu Santo puede hacerlo humano, No, hermano, ¿no? no, ¿No le suena tampoco? no, ¿No? para nada, no. Para nada. Ok. No. A ver, Rosita, ¿quieres ayudar a la pastora? No, hermano. ¿No la quieres ayudar? o no, o No, tampoco te suena compatible esto. mm, ay, es que no sé responder. La pregunta es eso. No sé cómo responder. Bueno, está bien. Es que no, hermano, porque si no dice que la inmutabilidad de Dios, Dios no puede cambiar nunca, ni antes ni después. O sea, pues eso, que si lo ponemos de ese modo, o sea, sería ilógico. O sea, no puede ni cambió ni antes ni después. Él antes era, sigue y seguirá siendo. Entonces, no, Ok, no digo que no. Ajá. ok. Muy bien, hermana Janet. Va por ahí, ¿eh? Va por ahí el asunto. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, pues precisamente son estas eh, controversias, ¿no? A las que yo necesito, pues adentrarlos, ¿no? Porque seguramente, insisto, nos vamos a enfrentar ya a eso, hermanos, de verdad es la ola que estamos viviendo, bueno, más que ola, es un tsunami de filosofías. No nos habíamos enfrentado, al menos en lo que yo tengo de vida, la iglesia no nos habíamos enfrentado a lo que estamos viviendo. Ajá, entonces es necesario que aquí en este escenario lo veamos. Les voy a pedir que se relajen un poquito. Miren, sí es cierto que en septiembre ya vamos a estar ahí en ese escenario que ya platicamos, la certificación y todo esto. Pero bueno, o sea, sí es el primer paso importante, la certificación, muy importante. Pero en realidad, pues nos vamos a seguir preparando, ¿no? Lo que resta del año, para que ya en el siguiente, decíamos, ustedes ya estén listos para dar clases. ¿Qué sería, digamos, el objetivo final, no? El primer paso es la certificación, pero el objetivo final de esto es, pues, que ustedes puedan compartir ya una clase, ¿no? Entonces, relájense, relájense. Primero Dios va a salir todo bien en septiembre, primeramente Dios. Vamos a salir bien librados de los exámenes. Y ubíquense en esto, hermanos, ubíquense en este plano. Por ejemplo, si yo quiero dar una respuesta antropológica a la propuesta de otra vez estos movimientos LGBT y más que acaban de celebrar su día, ¿no? El Día del Orgullo Gay, dicen, ¿no? Ellos. Fíjense, por ejemplo, esos grupos son muy agradables, son muy chistosos, porque mm, ellos tienen que negar lo que dice la Biblia. Ajá. Hay por ahí algún sector de la iglesia cristiana evangélica, hermanos. Esto es triste, porque el catolicismo no. La iglesia, hay un sector de la iglesia cristiana evangélica que sí apoya esos movimientos. Ustedes saben que hay hasta iglesias cristianas gays, pastores gays, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero hay quienes no lo son y sin embargo creen en eso. O sea, creen que sí puede ser y que Dios no lo reprueba y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya platicaremos de los argumentos que dan estos grupos cristianos para esas bases. Pero por lo general el movimiento LGBT tiene que negar
Si no a Dios, sí tiene que negar la Biblia, ¿no? Sí tiene que negar lo que dice la Biblia. Ustedes lo saben, hasta han quemado Biblias y hablan, y hablan mal de la iglesia y ponen a Cristos ahí homosexuales y cosas así, ¿no? Son entonces chistosos, son agraciados, porque por un lado, entonces niegan lo que dice la Biblia, por lo tanto tendrían que negar que Dios es el creador de la humanidad, ¿sale? O sea, si niegan lo que dice la Biblia, tienen que negar todo. Y tienen que negar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza, ¿vale? Y por lo tanto, pues no les quedaría otra opción o muchas opciones para hablar del origen de la humanidad según ellos, o sea, de dónde venimos, que alguna de esas otras propuestas, ¿no? La evolución naturalista, o si creen en Dios, tendrían que ubicarse en la evolución deísta o en la evolución teísta o en el creacionismo progresivo. O sea, en alguna de esas escuelas se tendría que ubicar el movimiento LGBT, porque en la escuela de la creación instantánea, que es en la que creemos nosotros los conservadores, los fundamentalistas, pues no les acomoda. El Génesis es clarísimo, ya lo platicamos, varón y hembra los creó, ¿no? Varón y mujer, y ya, no hay más. Entonces eso, repito, no les acomoda a ellos. Tendrán que creer, si es que ubican a Dios en su escenario, tendrán que creer en algunas de las otras, los deístas, los teístas o los creacionistas progresivos. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo explicarían ellos? O sea, que en esa evolución, ¿no? Se supone que en ese evolucionismo, pues todos evolucionamos parejos, ¿no? Y entonces en ese evolucionismo, pues otra vez, ¿no? Ya no me voy a ir hasta los organismos unicelulares, sino cuando ya aparezcan, según las teorías evolucionistas, ya aparezcan las especies, ¿no? Y entonces estén el cocodrilo y la cocodrila, ¿no? O sea, y por naturaleza, pues el cocodrilo va a buscar la cocodrila, ¿no? O sea, eso es normal, ¿no? Y así, ¿no? Y van a dar cocodrilitos. Y esos cocodrilitos van a ser machitos y hembritas, ¿no? Y entonces vamos a seguir evolucionando de cocodrilos a mamíferos, porque esa es la evolución, ¿no? De reptiles a mamíferos. Y entonces, pues ya nos convertimos ¿en qué será bueno? En jabalís, ¿no? Ya, o sea, después de muchos millones de años, pues ya los reptiles evolucionaron, se volvieron mamíferos. Y bueno, pues igual el evolucionismo tiene que decir que había el marranito y la marranita, ¿no? Y por naturaleza el marranito buscó a la marranita. Y tuvieron sus crías y fueron igual machitos y hembritas. Y así seguimos evolucionando, siguió pasando millones de años hasta que aparecieron los monos, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, igual, o sea, hubo gorilas machos y gorilas hembras. Y así, entonces, los gorilas machos pues, buscaban a las gorilas hembras y procrearon gorilitas machos y gorilitas hembras. Y seguimos evolucionando, ¿verdad? Pues ya aparecen que el cromañón, que el neandertal, que no sé qué, todo eso. Y pues, pues de todas maneras, toda esa cadena, ¿no? Hasta llegar al Homo sapiens, pues tenían que ser que los machos buscaron a las hembras y se fueron reproduciendo y reproduciendo hasta llegar al Homo sapiens, el hombre que piensa,
¿no? Y que siempre buscaba eso, o sea, los machos con buscando a las hembras, ¿no? Entonces, ¿qué es la cuestión con el homosexualismo? ¿Qué es? O sea, si todo el larguísimo proceso de evolución va a demostrar, ¿no?, que solamente existen dos géneros, ¿no?, machos y hembras, hasta llegar al Homo sapiens, que son hombres y mujeres. Y entonces, esa cuestión no sería el resultado de la evolución genética, como quisieran argumentar. Es que se nacen siendo homosexuales, se nacen siendo lesbianas. O sea, la misma evolución no les da para eso. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la misma evolución no les da. Y entonces tendrían, como la evolución no les va a dar, para decir, es que en los genes, ¿no?, en los ADNs, en el cerebro, no, toda la teoría, cualquier teoría evolucionista va a decir eso. Hombres, mujeres, machos, hembras, es eso nada más. Entonces van a tener que recurrir a Dios. No, pues es que así Dios. Entonces cuando lleguemos a Dios otra vez, pues tendremos que recurrir a la Biblia y tendremos que decirles, pues ¿qué crees que no? Que tampoco Dios creó a los homosexuales. Y de ahí ya podremos decirlo, cuando lleguemos a los grupos cristianos que avalan, que aprueban y que apoyan eso, ¿verdad? Tendremos que decirles el hecho de que la Biblia hable de que existieron relaciones homosexuales, no quiere decir que así hayan sido creados. Se transformaron en eso. Y tampoco quiere decir el hecho de que estén ahí en la Biblia, porque ustedes ya seguramente tendrán una panorámica, una idea, ¿no?, de que estos grupos cristianos que apoyan estos movimientos, no, pues es que ahí está, es que Saúl y Jonatán, David y Jonatán, es que bueno, todos esos argumentos, ¿no? Bueno, el decir que aparecen no significa que Dios estuviera de acuerdo, como ya hemos platicado de otras cosas que están en la Biblia, como la poligamia, como las guerras de exterminio, que están ahí en la Biblia, ¿no? Dios permitiendo, dicen algunos, Dios permitiendo que Israel, que David, que Samuel exterminaran a pueblos completos. O sea, el avalar el homosexualismo, porque según aparecen casos en la Biblia, sería como avalar hoy las guerras de exterminio, o sería como avalar hoy también la poligamia, ¿no? Pues es que ahí en la iglesia lo platicábamos hace unos domingos, les decía, es que el hecho de que veamos en la Biblia que Salomón tuvo 1000 mujeres entre concubinas y esposas, no significa que Dios haya estado de acuerdo, que la ley de Dios la aprobara. Entonces, hermanos, tendríamos que ubicar en esta cuestión antropológica, ¿no?, en esta cuestión antropológica, ¿dónde se dan esos cambios? ¿No? Y entrando a las escuelas de la constitucionalidad del ser humano, como son la tricotomía, la dicotomía y la monista, para que nosotros podamos rastrear o dar una explicación de qué les pasa a esas personitas, tendremos que ubicarnos muy bien en alguna de nuestras escuelas, ¿sí? Ok, a ver, quedan 4 minutitos. Ya saben, nada más que ahorita vamos a cortar la transmisión, y vuelven a mandar otro enlace, ¿sale? Entonces, 7:35, a las 7:39 cortamos. Bueno, entonces, a ver, hermanos, antes de que se nos acabe. Para dar una respuesta cristiana a, por ejemplo, esos movimientos, debemos de saber en qué tenemos que creer en cuanto a la naturaleza constitucional del ser humano. Porque en alguna parte del ser humano se dio ese cambio, se da esa manifestación. Si nosotros sostenemos la tricotomía, tendremos que ver dónde cambió. Si en el espíritu, en el alma o en el cuerpo.
o en las tres. Si decimos que en las tres, entonces tendremos que comprobarlo desde la psicología, la medicina, todo esto. ¿Sí me explico, hermanos? Porque no, repito, no nada más es decir, no, es que yo creo en la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, a ver, aquí tenemos, repito, un caso muy práctico. Los homosexuales, las lesbianas. Nosotros los cristianos conservadores decimos, eso está mal delante de Dios. Ok, está mal. ¿Cómo ministramos eso? Diríamos los pentecosteses. ¿Cómo lo ministramos? ¿Sí me explico? ¿A dónde nos vamos? ¿Al espíritu? ¿Al alma? ¿Al cuerpo? ¿Dónde surgió ese cambio? ¿Vale, hermanos? Ok, creo que ya no tendría mucho caso ocupar los 2 minutos. Vamos a cortar esta transmisión, ¿sí? Y ahorita nos mandan la siguiente liga, ¿sale? A ver, aquí estamos ya de vuelta. José, tú estás administrando la reunión, ¿no? Sí, Oye, no, si estás pendiente ahí de los que quisieran entrar, porque no veo al hermano Bisuet, no sé que vaya a estar queriendo entrar. no tengo habilitada la sala de espera. Cualquiera que quiera puede entrar así nada más sin permiso. Ah, con el link puede entrar. Ah, ok, entiendo. Bueno, a ver, entonces, sí, hermano, sí, más o menos me estoy dando a entender el por qué, por ejemplo, en este caso de la importancia de saber qué escuela, ¿no? ¿Qué escuela antropológica o en qué escuela antropológica tenemos que ubicarnos, ¿no? Si creemos en la dicotomía o en la monista, bueno, pues a partir de ahí tendríamos que entonces sí poder dar una respuesta, ¿no? ¿A qué le pasó, por ejemplo, en este caso, a esas personas? ¿No? Pastor. Sí, hermana Nayi. Por ejemplo, los versículos de Romanos 1, en donde casi siempre acudimos para ver el porqué de la homosexualidad, porque es es un capítulo al que siempre vamos, ¿no? El versículo 21 habla sobre que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y no adoraron a Dios ni le dieron gracias y como resultado de eso vino ya después lo que dice más adelante, ¿no? Entonces, ahí, entonces tendría que ser el ser humano, sí, un todo, porque habla de razonamientos y de su corazón y la adoración, y como usted nos decía la otra vez, ¿en dónde se encuentra la adoración? ¿Cómo es que adoramos a Dios? ¿Con qué parte de nosotros adoramos a Dios? Entonces, no sé, a mí me gustaría saber qué es lo más bíblico, la tricotomía, la dicotomía o creer en ser monista. Mira, hermana Nayi, eh, yo creo que no es tan complejo, no es tan problemático como pudiera parecer. Eh, personalmente sigo insistiendo, hermanos, en que la escuela tricotónoma nos da más, nos presenta más cuestionamientos que respuestas. Ajá. Eh, porque efectivamente, si nosotros tratáramos el problema de la homosexualidad desde la escuela tricotónoma, tendríamos que ubicar a eso que nosotros llamamos desviación. Qué bueno que esa es una reunión cerrada, ¿verdad? Que si no nos cancelarían las cuentas, ¿no? Y todo eso.
tendríamos que ubicarlo, creo yo, en el espíritu, ¿no? O sea, si fuéramos partícipes de la escuela tricotónoma, tendríamos que ubicarlo en el espíritu, porque ubicarlo en el alma, o sea, desde la perspectiva cristiana estoy hablando, ¿eh? Ubicarlo en el alma, donde según el tricotomismo, más bien están asentadas las emociones. Sería, pues, decir que que todas esas personitas están ahí por emocionalismo, porque están emocionadas, ¿no? Y decir eso, pues es entrar a hacer determinaciones, pues sí, a lo mejor previo un estudio, un análisis, no sé, ¿verdad? De consultas, porque puede ser que las emociones sean así, de alegría, de éxtasis, ¿no? Es que se volvieron así porque, ay, les llamó la atención eso, pero la misma naturaleza constitucional del ser humano, me refiero a que son hombres o mujeres, pues se inclina, o sea, se inclina, ¿no? A que a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Entonces, creer que es un problema en el alma, mm, a manera, repito, de éxtasis, como que no sonaría, como que sería poco probable. La otra manera de ver este problema en el alma sería que al revés, estuvieran tan tristes o estuvieran tan enojados como resultado, porque esto es algo que sí desgraciadamente, quieran o no, ¿verdad? Esos movimientos, esos grupos, hermanos, un alto porcentaje de estas personitas sufrió abuso sexual. Eso está más que comprobado. ¿Ah? Y entonces, muchas de esas personitas o están tristes, muy tristes por lo que les pasó, o están muy enojados. Y entonces ahí podríamos decir, su problema está en el alma, porque él es así o ella es así, porque está triste o porque está enojada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ministrarle en sus sentimientos, que ya no esté triste o que ya no esté enojado. Pero la cuestión es que al ver ya muchísimos casos también actuales, ellos no expresan tristeza, al menos no la expresan, ¿no? Ni enojo. Quienes vieron algunas escenas de lo que sucedió el pasado domingo, pues ven gente muy alegre, ¿no? Ven gente muy jovial, muy y tal cual el eslogan, ¿no? Del día, la marcha del orgullo, o sea, se sienten orgullosos, ¿sí? Y el orgullo como tal, ya no solamente es una emoción, o sea, se entiende que sí, ¿verdad? O sea, se entiende que el que siente orgulloso lo siente, pero el orgullo abarca otras áreas, ¿no? O sea, el orgullo abarca también la cuestión intelectual, ¿no? Se siente orgulloso por algo, o sea, tiene argumentos, tiene razones. Y resulta que en la tricotomía, la razón ya no es parte del alma, la razón es parte del espíritu. ¿Sí me explico? Según la tricotomía, ¿no? Entonces, tendríamos ahí que decir, bueno, ¿a qué área nos dirigimos? ¿A las emociones o a la mente? Es decir, al alma o al espíritu. No me voy a seguir, porque lo único que yo quise fue, con esto sencillo, argumentar que la tricotomía nos mete en esas cosas. Nos mete en esas cuestiones. Sí, hermano, la escucho.
Entonces, como conclusión, pues es más problemático saber cómo vamos a ministrar a cada persona en vez de ministrar como un todo a la persona. En vez de ministrarlo como persona. O sea, Para- no como una parte de la persona. O sea, no me puedo dirigir a esto, al otro, a aquello. Porque si yo también entiendo, miren, si yo también entiendo que aunque no lo acepten, repito, porque muchos no lo aceptan, pero muchos sí, que ellos se volvieron así a partir de un abuso, y el abuso fue corporal, fue físico, ¿vale? O sea, lo que dañaron no solamente fue su corazón, ya que estoy utilizando otra metáfora, la metáfora del corazón. No solamente dañaron su corazón de niño, de niña, ¿no? O sea, o la dañaron físicamente. Hay un daño físico. Es que es meternos en detalles, hermanos, pero bueno, pero finalmente pues sí vale la pena, ¿no? O sea, ese daño físico le generó sensaciones físicas. ¿Sí me explico? El daño físico le genera sensaciones físicas. Entonces, estamos también en el área de la salud, cuerpo. Y entonces, pues más bien me estoy dando cuenta que a estas personas ya no solamente es lo que sienten, lo que piensan, o sea, lo que sienten emocionalmente, lo que piensan, ¿no? En que razonan, sino hasta las sensaciones que les crea. Por ejemplo, en el caso de una nacida mujer que ahora se quiera creer hombre, el empezar a sentir, ¿no? Músculos, ¿no? O, o el empezar a sentir que le creciera barba, ¿no? Esa sensación física. Y lo mismo al revés, ¿no? Lo mismo aquel que nació hombre, esas sensaciones físicas de sentirse mujeres. Digo, estamos, yo ya me metí a cosas muy grotescas, hermanos, hermanas, ¿no? Pero tiene que ver, porque, insisto, y yo estoy utilizando el término muy evangélico, muy evangélico pentecostés. ¿Cómo ministramos entonces eso si nuestra escuela antropológica es la tricotomía? ¿Vale? Me estoy dando cuenta, como dice la hermana Naye, que más bien veo que esas personas necesitan ser, otra vez utilizo el término, ministradas como personas y no en áreas de su personalidad. No me puedo ir que al alma, que al espíritu o que al cuerpo. O sea, hay que ver a la persona en su totalidad. Ajá. Bueno, no estoy tratando el tema del homosexualismo. Insisto solamente en la importancia, hermanos, de saber en qué escuela estamos, porque es muy fácil, repito, crear ahí sistemas doctrinales, ¿no? Es decir, quienes tuvieron la oportunidad por ejemplo, ayer de tomar el curso de capacitación para los niños, ¿no? Por ahí, creo que están los que están aquí ahorita igual, ¿no? Nos decían, hablando de ese ministerio, Maybox Club, ¿no? ¿Se acuerdan que en una parte de la capacitación nos dijeron, esta es nuestra confesión de fe, en esto creemos? Lo recuerdan, ¿no? En esto creemos. Bueno, yo no vi ningún problema, digo, no se metieron en cosas como estas. Pero nosotros como iglesias, sí, solemos desarrollar, ¿no? Nuestras confesiones de fe, ¿no? Y tenemos un apartado para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo y para el hombre.
he de decir que dentro de las iglesias que conozco, de las denominaciones que yo personalmente conozco, muy poquitas sí expresan, ¿verdad? Nosotros creemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hay iglesias que sí lo presentan como tal, ¿no? Y que de repente dan el brinco, otra vez, a soteriología, ya cambien a soteriología, cambien ahí en su guía a soteriología, ¿no? Y en el plan de salvación, ese que me preguntaba mi hermana Naya en la semana, ¿no? Plan de salvación. Sí lo leyó, hermana Naya, sí leyó a Charles Hodge, ahí, ahora en el plan, Todavía no, ¿verdad? ¿Todavía no lo no? acabo. Ah, Todavía ok. no lo acabo. Bueno, bueno, el plan de salvación en general y de manera sencilla y escueta, pues el plan de salvación es aquel que nosotros entendemos y creemos fue diseñado por Dios, ¿no? Pues para eso, para salvar a si decimos para salvar a la humanidad. Así decimos, ¿no? Dios envió a su Hijo, bueno, el fin y el objeto del plan, así como dice ahí nuestra guía, el plan de la salvación, a fin y objeto del plan. ¿Cuál es el fin? Pues salvar a la humanidad. Ya estamos en soteriología, ya me metí a soteriología, ¿vale? El fin es salvar a la humanidad caída, perdida, ¿no? Están perdidos. El objeto es el ser humano entonces como tal, ¿no? El ser humano como objeto del amor, de la misericordia y del perdón de Dios. El ser humano. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Dice ahí nuestra guía, medios para alcanzar el cumplimiento del plan. Medios para alcanzar el cumplimiento del plan. Pues hablamos precisamente, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. De la obra del Espíritu Santo. O sea, aquí ya vemos a la Trinidad operando en la salvación, ¿no? El amor, así como rezaría, digamos, la llamada bendición apostólica. El amor de Dios el Padre, ¿sí? Ese amor ahí plasmado en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? El amor de Dios al Padre, ¿sí? Luego, la gracia del Hijo, así dice, ¿no? Así dice la mención apostólica, y tiene que ver con la salvación, ¿sí? La gracia del Hijo, o sea, los medios, ¿cuáles son? El amor del Padre, la gracia del Hijo, la gracia que se da por nosotros. No porque no lo mereciéramos, es gracia. Él se da de gracia, ¿sí? Por gracia se da Él. Nosotros, la fe y la gracia, como reza el viejo eslogan reformado, ¿no? De la reforma, la fe y la gracia del Hijo. Y la comunión con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que va a convencer, el que va a hacer la obra, el que va a hacer la obra de arrepentimiento, que el ser humano se arrepienta, es el Espíritu Santo el que da la fe, es el Espíritu Santo el que regenera, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios para alcanzar ese cumplimiento? El amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, así como reza la bendición apostólica. ¿Sí, hermanos? Ahora, eso hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que hablar de qué es el amor. Y para eso ya nos vamos a ir a nuestra teología propia, aunque usted no se vaya a especializar en teología propia, pero si usted se va a especializar en esa teología, tiene que saber cuál es ese amor de Dios, el amor del Padre, ¿sale? O sea, el atributo del amor de Dios, ¿sí? Por lo menos debe de saber los generales, ¿sale?
tiene que saber, cuando hablamos del otro medio, o sea, la gracia del Hijo, tiene que saber, o sea, al hablar de la gracia, tiene que saber cómo Cristo manifiesta su gracia. ¿Cómo lo va a saber? Pues sabiendo los dos estados, ¿no? El estado de humillación y el estado de exaltación. El estado de humillación nos habla de la gracia porque Él, siendo Dios, se hace hombre. Ajá. Por gracia. O sea, por esa gracia Él viene y se hace hombre. ¿Sí? Y tenemos que explicar. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que dar toda la base, todo el argumento. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia del Hijo? Pues tengo que irme a Cristología para saber cómo opera el Señor Jesucristo en esa gracia para salvarnos. Y luego, la comunión del Espíritu Santo. Entonces tengo que irme a neumatología. ¿Ya lo vieron? Tengo que conocer el general de neumatología para saber cómo opera el Espíritu Santo en el ser humano. A ver, entonces me regreso. El plan de la salvación en general, así, hermana Naya, en general, pero hay que explicarlo, es eso, ¿verdad? Que Dios diseñó ese plan para salvar a la humanidad. A la humanidad. Y aquí es donde me voy a regresar, entonces, a antropología. Si yo digo, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, en hermenéutica aprendimos que hay que tomar las palabras o frases en el sentido que indica el conjunto de la expresión, ¿no? Y hasta hicimos, me acuerdo bien que hicimos ese ejercicio. ¿Qué significa la palabra mundo en Juan 3:16? Dijimos humanidad, ¿verdad? Seres humanos en general. Ok, bueno. Pero imagínense entonces que en mi escuela antropológica yo digo, ¿qué vino a salvar de mí? Yo sé que a lo mejor nadie se va a plantear esa pregunta, o sea, simplemente decimos y confesamos, Dios vino a salvarme. Dios envió a Jesús para salvarme. Y nuestra expresión es general, es unitaria, vino a salvarme, a mí, a Samuel entero, ¿no? Bueno, aparentemente hasta ahí la confesión va bien, ¿no? Pero cuando ya en la práctica de la vida, qué bueno que estamos nada más ahorita estos dos grupos, ¿verdad? Estamos, digo, qué bueno, no, lo digo en buena onda, porque no veo al hermano Bisuet, no sé qué le haya pasado, pero bueno, digo en buen plan que estamos Betel y Dios fiel, porque esto lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Hace poquito lo platicamos ahí en el instituto, en Daniel 12:3, ¿no? Cuando hablábamos en mayordomía, de la importancia de cuidarnos, ¿no? De cuidar nuestra salud. Bueno, qué bueno que gracias a Dios aterrizamos, ¿no? Logramos aterrizar y decir, sí es importante que nos cuidemos. Pero, ¿qué les parece, hermanos, cuando antes de estas reflexiones alguien descontextualiza el texto que dice que este viejo hombre se va cada vez desgastando, no obstante el interior se va renovando, y haciendo una descontextualización de ese texto, no me van a decir que no, hermanos, hermanitas, no van a decir que no. Por lo menos sí hemos escuchado a muchos decir, es que esto no importa, porque lo importante es el alma. Porque mira, al final, según, y descontextualizamos también el texto de Eclesiastés, ¿verdad? Porque este cuerpo es polvo y al polvo va a regresar, ¿no? Así decimos, ¿no? Pero lo importante es que cuidemos nuestra alma, ¿no? Sí decimos, ¿verdad? Que cuidemos nuestra alma. Porque el Señor vino a salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. Por lo menos lo hemos escuchado. Estoy seguro que por lo menos lo hemos escuchado. Si no es que también lo hemos dicho en alguna ocasión.
Y yo sí lo dije, no en alguna, en muchas ocasiones. Entonces, yo haría de Juan 3:16, según mi soteriología, ¿verdad? En el plan de Dios. Decir, Dios vino a salvar las almas de la humanidad. Las almas. Sí, vino por las almas de la humanidad. Podría yo decirlo así. Ajá. El fin, entonces, porque estoy ahí, ¿verdad? En mi inciso A, el fin, entonces, va a ser que toda la obra soteriológica se enfoque en la salvación del alma. Porque en el descontextualizar mi texto de Eclesiastés, cuando yo me muera, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo a la tierra. Entonces, toda mi obra soteriológica va a consistir en la salvación del alma. Ese va a ser el fin. Ese sería el fin. Salvar el alma. Y luego el objeto del plan, no sería entonces el ser humano completo, solamente su alma. El fin es salvar el alma, por lo tanto, objetivo, me enfoco en el alma, ahí, ¿sale? Y voy a desarrollar toda mi pastoral. Entonces ya como pastor, como pastores, como iglesias, tendremos que desarrollar toda nuestra pastoral soteriológica a cuidar específicamente el alma. A ustedes no les debe de importar, ¿verdad? Que el pastor Samuel esté gordo, diabético, hipertenso. No les debe de importar eso. Ustedes no deben de preocuparse por eso. Mientras el alma del pastor Samuel esté bien, lo demás no importa, ¿sí? Lo voy a decir así, digo, me voy a ir rápido, bueno, así como a manera de estudio, nada más en esta área. No vamos a acabar de ver hoy. Hoy, ¿cuánto nos queda de la reunión, Jesús, de esta otra? 27 minutos. Ah, todavía queda algo. Ah, qué chido. Yo pensé que ya se acaba. Entonces, bueno, ahí mi inciso B me dice que como medios para alcanzar ese fin, el alma, solamente el alma. Bueno, el amor de Dios que ama solamente mi alma. ¿Sí? Yo podría entender entonces que Dios no está tan preocupado por mi salud. No le interesa tanto mi cuerpo. Así quedan 13 minutos. Ok, vamos a aprovechar esos 13 minutos. Lo que a Dios le interesa es mi alma. ¿Sí me explico? Según esa escuela, ¿no? Pastor, y, Sí, y hermana. para defender un punto así, tendría yo que saber bien qué es el alma. Exactamente, hermano. O sea, porque resulta que la tricotomía me dice que el alma son las emociones. Entonces, digo, mi hermana Naye pues dio el salto cuántico, yo quería llevarlos, pero ya la hermana ya no se aterrizó. Efectivo, no, está Ya, muy bien. hermano, Sí, hermana Janet. pues es que, pues si nosotros nos vamos a esa enseñanza, pues estaría uno en un error porque la alma es lo que, o sea, es lo que representa lo que es la verdad, la persona, o sea, lo que representa nuestra verdadera identidad es el alma. Entonces, si nosotros decimos, bueno, es que Dios va a venir por mi alma, no importa el cuerpo, pues es que si el alma está mal, pues todo se va a reflejar en el cuerpo. Y entonces, si no cuidamos nuestro cuerpo, quiere decir que no estamos cuidando tampoco el alma. Entonces, como dice usted, el alma es lo que representa lo que es la verdadera identidad de una persona. Y el Espíritu Santo es el mediador entre el cuerpo y el alma. O sea,
no nos podemos preocupar no solamente nada más por una cosa, sino es en conjunto. Pues sí, o sea, efectivamente, pero aquí yo insisto, hermanos, debemos de ubicar entonces nuestra antropología bien, porque para fines prácticos, ya lo estamos, o sea, yo estoy aquí y espero, como diría por ahí, el abuelito de Josué diría, no sé si estoy exagerando, pero hermanos, yo por lo menos sí he tenido la desgracia de escuchar esas enseñanzas así, ajá, de que lo importante es el alma, porque es el alma la que se va a ir al cielo. Es que así, repito, se basan en ese texto de Eclesiastés que no tiene nada que ver con salvación. O sea, el texto de Eclesiastés no habla de salvación. Ustedes que ya estudiaron hermenéutica, contextualicen ese versículo. No está hablando de la salvación, está hablando de la muerte, está hablando del fin de la vida. Pero la escuela tricotónoma, antropología tricotónoma, se basa de ello. Ajá. Y para decir que está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y se basa en ese texto de Eclesiastés que no tiene que ver con soteriología, para hablar de soteriología y decir, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo, y aunque el texto ya no dice nada del alma, pero lo meten ahí, o sea, ahí lo empujan, ¿verdad? También dice, y el alma, pues, se puede ir al cielo o se puede ir al infierno. Ya Eclesiastés no dice eso, pero así lo deducen, lo hacen como por deducción, porque en su tricotomía dicen, bueno, pues si el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo al infierno, pues el alma, pues el alma depende, al cielo o al infierno. El texto no dice eso. Pero en ese orden, entonces repito, vamos a llegar a que lo importante es el alma. El espíritu como quiera se va a Dios, el cuerpo a la tierra. Hay que cuidar el alma, porque el alma es el fin y objeto del plan. ¿Sí? Y los medios, o sea, el amor de Dios que se preocupa por mi alma. Pero luego en mi escuela antropológica preguntamos, o sea, lo que preguntó la hermana Naye, preguntamos, ¿pero qué es el alma? En el alma está el asentamiento de las emociones. O sea, en serio, entonces, estoy diciendo que Dios envió a Jesús para salvar la parte emotiva. O sea, eso es lo que estoy diciendo, aunque no les guste a los tricotónomos, pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo reflexiono en mi soteriología, digo, es que Él vino a salvarme, ¿no? No vino a salvar solamente mis emociones, el área emotiva, el área donde están asentadas las emociones, ¿no? El mismo Pablo en el texto ese que también utiliza la tricotomía, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué momento Pablo habla de una división de funciones, de cosas? O sea, aunque lo mencionara así, ya también en alguna ocasión platicamos del por qué el apóstol habla de esa manera, ¿sí? O sea, está hablando de los tesalonicenses creían en esas cosas, pero él como hebreo jamás va a volver a señalar nada de eso. Ok. Pero el fin es salvar al ser completo, ¿no? Según ese texto también de Tesalonicenses, el fin de la salvación es el ser completo, todo vuestro ser. Entonces vine a salvar también mi cuerpo. Me voy a brincar hasta la escatología. Nosotros en escatología, todos los escatólogos, todas las escuelas escatológicas creen en la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que va a resucitar? Las almas. Pero nos hacemos bolas con la tricotomía porque según la tricotomía el alma no muere. Entonces, si el alma no muere, no habría resurrección. Si el alma es eterna, no habría resurrección. ¿Qué va a resucitar? Va a resucitar el cuerpo. Entonces sí es importante el cuerpo.
Sí, pero este no, hermano, porque este como quiera se va a echar a perder. El importante es el otro, el glorificado. Ok, entonces, en este momento en el que no está este cuerpo glorificado, lo importante sigue siendo el alma. Sí, hermano, sí, el alma es lo importante. Ok, entonces no me cuido del cuerpo. No, hermano, no, porque lo importante es el alma. Ok, para términos pastorales, hermana Rosita, si yo tengo que cuidar mi alma, entonces sí puedo drogarme, sí puedo emborracharme, sí puedo fumar. No, como usted citó lo de Pablo, que dice que el Dios de paz nos santifique por completo, pues habla de todo, de todo, porque no podemos decir que somos salvos si no estamos viviendo la salvación, si no estamos dando esos hechos de que hemos sido salvos, de que hemos sido cambiados de nuevo, de que hemos nacido de nuevo. Por eso dice que el viejo hombre debe de morir y nosotros somos nuevas criaturas, y eso se tiene que ver desde la forma en cómo hablamos, de cómo nos dirigimos hacia los demás, de cómo somos nosotros, de nuestra persona, de todo. Entonces no es correcto lo que comentas. Bueno, pues ahí está, hermanos. Es lo que les digo. Tenemos que empatar todas nuestras doctrinas. ¿Cuánto tiempo nos queda, Josué? 4 minutos. 4 minutos. De todas maneras, ahorita volvemos a hacer otro enlace, ¿sí, hermanitos? Es lo que les digo, tenemos que empatar bien, hermanos, todas nuestras doctrinas. Tienen que coincidir bien. El llamamiento efectivo, la conversión y la regeneración, que es el siguiente punto ahí en nuestra guía de soteriología, habla del Pastor, arrepentimiento. Sí, dígame, hermana Anaí. antes de pasar a ese punto, en el B, donde dice medios para alcanzar el cumplimiento del plan, ¿en esos medios entra la proclamación del evangelio o Sí, la predicación sí, del evangelio? sí, sí, Sí. hermana. El amor, la gracia y la comunión, por supuesto, tienen que ser dados a conocer. ¿Sí? Gracias. Exacto. Y ahí nos metemos a eclesiología, ¿ya vio? ¿Verdad? Ahí está la importancia del evangelismo, pero del evangelismo bien hecho, bien hecho. Por eso es que le echamos tantas ganitas a capacitarnos en evangelismo, ¿no? Y tomamos el curso de evangelismo, y ayer tomamos una capacitación para que a los niños se les hable de Dios y todo esto, ¿no? Pero porque precisamente es esto, hermana Nay, hermanos, precisamente es esto. Si yo voy a hablar del mensaje de salvación, y lo decía hace ratito, y voy a proclamar que Él vino a salvar las almas, porque lo importante es el alma, el espíritu regresa a Dios, el cuerpo a la tierra, lo importante es el alma. Entonces, hermanos, ya en la práctica yo puedo, repito, creer que Dios me ama, que Cristo me da de su gracia y que el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento, me da la fe. Pero cuando yo hablo de la regeneración, cuando yo llegué a la regeneración, forzosamente la iglesia vamos a tener que proclamar que no puedes estarte drogando, que no puedes estar tomando, que no puedes estar fumando, porque dañas tu cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Porque eso es parte fundamental de la obra de la regeneración, ¿no? El Espíritu Santo nos regenera de tal manera que aún nuestro cuerpo, nuestra salud, hace que testifiquemos. Yo era un borracho y dejé de tomar. Yo fumaba y dejé de fumar. Yo me drogaba y dejé de drogarme, ¿no? Yo me tatuaba y ya no lo hago porque sé que esto es el templo del Espíritu. Pero, ¿qué importancia le damos a eso si lo importante es el alma otra vez, ¿no? Ese es el argumento de un hermano mío, un amigo mío, considero lo amigo, que ya
según él ejerciendo el ministerio pastoral, se tatuó, se llenó de tatuajes y se metió a hacer ejercicio, ¿verdad? Un superatleta. Porque dice, lo importante es lo interior. Ok, vamos a cortar esta transmisión, hermanos. Todavía falta para terminar, así es que vamos a cortar esta y regresamos con el siguiente enlace. Aunque estén fragmentados. No, pues se guarda en partes, ya tengo que contarlos después. Ah, ok, bueno. Está bien. Más chamba, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Los hermanos que no pudieron tomarla. Bueno, a ver, entonces, hermanos, ya un poquito dejando la cuestión antropológica y aprovechando los minutos que nos quedan de esta reunión, pues ahí hablamos en soteriología de que hay un plan de la salvación. Ajá. Ya más o menos lo sintetizamos. El plan de Dios es salvar a la humanidad. Para esto, no solamente tendremos que, los que se especialicen en soteriología, no solamente tendrán que decir, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de la salvación? Ah, pues que Dios quiso salvar a la humanidad. Ok, no, sí. Pero hay que explicar de qué, ¿no? Y no nada más, y no hay que ser escuetos al decir, pues de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Tenemos que saber cuál es el pecado, cuál es la maldad, cuál es el error del ser humano que hace que esté perdido. ¿Sale? Tendremos que explicarlo y para eso tendremos que saber, pues lo que hemos platicado también en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué significa ese fruto prohibido del Génesis, ¿no? ¿Qué significa? O sea, no solamente qué significa, en razón de decir, no, pues es que desobedecieron. Tendremos que explicar, en esa perdición del ser humano, cuál es, o sea, qué representa el fruto prohibido, pues la desobediencia, pero ¿qué desobedecieron a Dios? En saber, ¿verdad?, que todo estaba bien, que todo era bueno, y el ser humano quiso conocer lo malo. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué es lo malo? Tendremos que remitirnos a la figura de Génesis 3, la serpiente, ¿no? Ese símbolo, ya ha venido a ser símbolo del mal, la serpiente, que quiso ser Dios, que quiso ser su propio Dios. Y eso fue lo que le propuso al ser humano. El ser humano accedió a esa propuesta y quiso ser como Dios, porque eso es lo que dice el Génesis, ¿no? Serán como Dios. Entonces, el pecado es haber querido ser como Dios. Yo me estoy yendo rápido, hermanos. Todo eso lo tendremos que explicar en el plan de salvación, ¿sí? Entonces, aterrizándolo, puedo decir, así nos pasa a la humanidad cuando nosotros, en lugar de hacerle caso a la palabra de Dios, hacemos caso a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, queriendo poner nuestras propias reglas, nuestras propias leyes, queriendo anteponer nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Y precisamente todo eso ha llevado al ser humano a la perdición. El ser humano está perdido por querer ser su propio Dios, por querer tener sus propias leyes. Ante esto, ¿qué sucedió? Bueno, como Dios no va a permitir que nadie tome su lugar, porque Él es fuerte y celoso, ¿verdad? Y no comparte su gloria con nadie. Entonces, condenó al ser humano. Y ahí tendremos que ver todas las consecuencias de la perdición, todas, ¿no? Génesis 3, ¿no? Por eso la tierra está maldita, por eso hoy se trabaja y se gana el sustento con el sudor de la frente, por eso hoy hay dolor para dar vida. Todo eso que habla el Génesis, ¿sale? Ok, ya están las consecuencias del pecado. Muy bien. Ahora sí, ¿qué hizo Dios? Bueno, en primera, tuvo compasión. ¿Sí? Y va a diseñar una manera de cómo sacar a ese ser humano, a esa humanidad, de la perdición. Ahí entramos ya al plan. Pero para hablar del plan tenemos primero que plantear el problema. ¿Sí me explico? Tenemos que dar el problema, enseñarle a la gente cuál es el problema. No nada más llegar y decirle, es que Dios te ama.
y él quiere salvarte. No, hay que enseñarle. Por eso el mensaje, ¿verdad?, de Jesús, de Juan el Bautista, empiezan con el llamado al arrepentimiento, que es parte fundamental de nuestra doctrina soteriológica. Hay que enseñarle a la gente de qué se tiene que arrepentir. Por eso es muy triste la experiencia que tuvimos, Josué, Fanny, ¿verdad? Cuando alguna ocasión nos invitan a un evento de jóvenes evangelístico, la idea era esa. La idea era llevar a personitas nuevas, a jóvenes nuevos, ¿no? Muchachitas, jovencitos nuevos, esos que nosotros llamamos nuevos, para que escucharan el plan de salvación, ¿no? Y fue, además, te acordarás, Fanny está hasta allá al rincón, miren, está como castigada, se castigó Fanny solita, ¿no? Se fue al rincón. Te acordarás, Fanny, ¿verdad? Que además de haber escuchado, lo voy a decir así, una porquería de sermón, porque no tuvo ni patas ni cabeza, todo desordenado, toda una cosa lamentable. El contenido hablaba de lo importante que eres para Dios, de tal manera que eres único, única, y que cuando tú naciste se rompió el molde. O sea, ese no es un mensaje evangelístico, ese no es un mensaje soteriológico. O sea, si vas a llevar a jovencitos que nunca han escuchado la palabra de Dios, que no son cristianos, que no son salvos, para decirles, es que vales mucho, es que tú eres muy valioso. O sea, ¿cuándo les vas a enseñar la perdición en la que está, que es parte del plan de Dios? El plan de Dios es que sepan que están perdidos por su orgullo, por su vanidad, por sus mentiras, por su egoísmo. ¿Sí me explico, hermanos? Y entonces, hermana Naye, preguntaba la hermana Naye, cuando llegamos a los medios, sí, efectivamente, Dios nos vio tan perdidos, pero nos ama tanto, ¿no? Que por eso de gracia envía a su Hijo, ¿verdad?, para que por medio de la comunión, o sea, de la obra del Espíritu Santo, ese ser humano pueda proceder al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Pero de qué se va a arrepentir si en el plan de salvación no les explicamos la perdición de ellos? Entonces hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer precisamente lo que nuestra doctrina antropológica, regrésese a antropología, regrésese, denle la vuelta ya a su guía, y ahí nos habla, ¿no? Precisamente en el inciso F, ¿ya lo vio?, ¿verdad? Origen y significado del pecado, la llamada caída, ¿sale? Entonces, para que yo dé, hermana Naya, usted que se está especializando en soteriología, para que yo dé el plan, hable del plan de salvación, tengo que conocer en mi doctrina antropológica qué es la caída. ¿Qué significa el relato del Génesis 3? Si es un relato literal histórico, o historicista, o es un relato retórico. ¿Sale? ¿Sí, hermanos? ¿Vamos más o menos bien? Ok. Entonces, me regreso a soteriología. Ah, ya rompí mi hojita. Bueno, para que entonces ahora sí, ¿verdad?, decirles, o sea, una vez que les damos el plan, decimos, ustedes se han portado muy mal. ¿Por qué han querido hacer exactamente eso? Pero hablamos de los medios para alcanzar. Pero ¿sabes qué? Dios te ama. Ya lo decimos, ¿verdad? Así, ¿a poco ustedes han evangelizado mucho, hermanos? Ustedes lo han hecho. Dios te ama. Pero no podemos llegar en nuestra soteriología al Dios te ama si no primero les decimos Dios está enojado contigo. ¿Sale? El Dios te ama en soteriología es precedido por el Dios está enojado contigo. Sin embargo, no te quiere condenar. Pero si tú no te arrepientes, te va a tener que condenar. Él no quiere. Pero si no te arrepientes, te va a tener que condenar.
Esa es nuestra soteriología. Yo lo estoy haciendo a manera de predicación, hermanos. Sí, lo estoy haciendo a manera de predicación. Pero todo esto hay que hablar, y por eso igual digo, en los medios hay que hablar del amor de Dios, me tengo que ir a teología propia. Y hablar de cuál es el amor de Dios, ya lo platicamos. El amor de Dios no es un amor sentimental. El amor sentimental es que yo voy a defender a mi hijo aunque mi hijo esté mal. Bueno, en algunos casos, la hermana Janet ya dijo que no. Ya dijo que si el David la debe, la paga y hasta ella misma se lo ejecuta. Pero a lo mejor Rosita es más sensible con Mateo, ¿no? O la hermana Naye con Gaby, ¿no? Con Emanuel. ¿Verdad? Yo con el Josué, pues también, ya ahorita ya, no, pues no, mi hijo, pues yo lo defiendo a mi hijo, ¿no? Pero eso no es el amor de Dios, ya lo platicamos, ¿no? El amor de Dios es justo y es santo. ¿Sale, hermanos? Entonces, en nuestra doctrina soteriológica, cuando hablemos de los medios de salvación, vamos a hablar del amor de Dios, la gracia, ¿no? La obra del Espíritu Santo, todo eso, pero con las bases teología propia, cristológicas y neumatológicas. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ok. Y en el punto número 2, cuando nos hablen del orden lógico, ¿cuál es ese orden lógico en la soteriología? Dice ahí, llamamiento efectivo, conversión y regeneración. ¿Cuál es el llamamiento efectivo? Regálenme un minutito más, porque acuérdense que damos 5 minutos de tolerancia. Y nunca dan 5 minutos más, ¿verdad? Para terminar la clase. Entonces, regálenme unos minutitos más, aprovechando que tenemos un link que nos los permite. El llamamiento efectivo, ¿verdad? Es aquel que nos dice que la obra de Dios, o sea, que el plan de Dios no falla, o sea, no tiene error, cuando Dios se propone alcanzar a alguien, no especula, ¿cómo se dice? No experimenta, no agarra tubos de ensayo y dice, pues vamos a ver, echar otras gotitas, a ver, no. El llamamiento efectivo tiene que ver con que la gracia es efectiva, con que la obra del Espíritu Santo es efectiva y con que el amor de Dios, que es gracia, que es misericordia, todo eso que vimos, ¿verdad? Es más que suficiente. O sea, no se necesita más. Al plan de salvación no le falta nada. El llamamiento efectivo, ¿verdad? Es el convencimiento total y absoluto de parte de Dios para convertir a un alma. ¿No? Pero tiene que ser Él. Dios es el que tiene que llamarlos para que entonces sí haya una conversión. Es aquí donde la iglesia nos ubicamos, en eclesiología. Cuando lleguemos a la misión de la iglesia, que es el querigma, o sea, la proclamación, nos ubicamos bien, ¿sí? Nos ubicamos perfectamente. Nosotros tenemos que proclamar ese plan, tenemos que dar ese mensaje, ¿sí? Pero no somos nosotros los que los convertimos. Dios me perdone otra vez, hermanos, rápido, ahora les voy a sacar otra de mis traumas, ¿verdad? Pero acá en la iglesia hace muchos años, tuvimos una hermanita que cómo me dio, cómo me ha dado hasta hoy. Ya la hermana, que por supuesto, ¿verdad? En fe y está en la presencia de Dios, porque ya se fue la hermana, pero yo hasta hoy, ¿verdad? La sigo recordando y cada que me acuerdo digo, ¿cómo me dio a saber tantas cosas esta hermana a través de tantas tonterías que hacía la pobre, tantos errores que decía? Esta hermanita se creía tan espiritual, se creía tan buena y tan poderosa que una vez se atrevió a testificar así, ¿no? Ella decía que había visitado a una familia, no sé qué, que había estado siempre ahí con ellos y que un día el niño, un niño miembro de esa familia, tenían 3 hermanitas, un niño, le dijo, ay hermana, pues yo la verdad nunca había conocido a Dios y lo vine a conocer con usted, hermano. Con usted yo conocí a Dios.
Bueno, hermanos, la conversión es obra del Espíritu Santo y no de nosotros. Cabe señalar, ya nomás para sacar mi frustración, que este niño, por cierto, del que hablaba esta hermana, también cayó en el homosexualismo. Ya no sé de él, no voy a ser injusto, y Dios me libre de pecar con mi lenguota. La tengo chiquita, pero, híjole, me cuesta mucho trabajo dominarla, como dice Santiago. Ya no sé de él, no sé si ese muchachito sigue en esa cuestión, o a lo mejor ya se haya regenerado y esté con Dios, pero hasta donde yo me quedé, ese muchacho estaba en el homosexualismo. Luego entonces, la afirmación que raya en la blasfemia porque es un vómito de orgullo, hermanos. Es decir, es que es que por mi ministerio o por mi predicación, porque yo les hablé, se convirtieron, porque ya habían ido muchos a predicarles, pero fue hasta que fuimos nosotros, fue hasta que fue la iglesia, cuando ellos llegaron. O sea, hermanos, por favor, el llamamiento efectivo lo hace Dios y la obra de conversión es total y absoluta del Espíritu Santo, así como la regeneración. ¿Está bien, hermanos? Entonces, todo eso se tiene que enseñar en soteriología, hermanos. Todo eso se tiene que saber. ¿Está bien? Bueno, un minutito para que hagan alguna pregunta o algún último comentario, hermanos. Conforme a, bueno, el llamamiento efectivo, ya en mi trabajo, sí lo puedo definir como viene en el de Miller, como la intervención de Dios en la salvación del individuo. Así es, hermana. ¿Lo puedo definir así? Sí, la intervención de Dios, efectivamente, pues es Dios. Es Dios el que interviene en la historia del ser humano. Ok, gracias. No hay de qué, hermano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues ya son las 8:35, ya me cobré los 5 minutos de tolerancia. Pues hermanitos, vamos a seguir echándole ganitas. Ya ustedes tienen sus guías, vayan resolviéndolas, hermanos, aunque no hayamos llegado. Por ejemplo, Fanny escogió exégesis, todavía no llegamos ahí, hija, pero pues ya vele echando ganas, vele adelantando, ¿sale? Para que cuando lleguemos, pues tú ya lleves un trecho recorrido. Y así con los que ya escogieron sus materias. Bueno, pues entonces, con el favor de Dios, para efectos de esta clase, nos vemos hasta el próximo miércoles. Sale por ahí Centro Cristiano Betel el viernes. Les voy a pedir que me regalen una llamadita ahí de WhatsApp, igual presencial, para que hagamos cuentas, ¿sí, hermanos? Hagamos cuentas de las evaluaciones que tenemos pendientes. Y bueno, pues con Dios fiel nos saludamos mañana en el estudio aquí, con el favor de Dios. ¿Sale? Bueno, Dios les bendiga. Dios le bendiga, gracias. Adiós.